Buenas tardes Posadas, buenas tardes provincia de Misiones, bienvenidos a una nueva transmisión de Verbo Producciones para compartir junto a todos ustedes un nuevo partido, un nuevo encuentro del torneo regional Federal Amateur 2022-2023. Nos encontramos aquí en la ciudad de Posadas, en el barrio de Villa Sarita, en el estadio Clemente Fernández de Oliveira, cuando acaba de ingresar Guaraní Antonio Franco al campo de juego. Todavía falta la visita, es otro equipo misionero. De aquí en más serán en cuartos, dos encuentros, la ida y la vuelta para asegurar a un equipo misionero en semis de la región litoral norte. ¿Quién les habla? Fernando Martino en los relatos y en los comentarios. Y le damos la bienvenida a su compañero Daniel Dinelli. Buenas tardes, Pero bueno, me cambiaste de nombre. Ahora Daniel como Daniel Abelo. Bueno, una tarde especial la de hoy, Fernando, en un formato rarísimo que tiene este torneo regional federal amateur, donde dos equipos misioneros se tienen que enfrentar para clasificar. Es decir, que nunca vamos a soñar con dos equipos misioneros en una final, en una hipotética final, para que los dos equipos asciendan o quizás llegar un poco más lejos, sino que tienen que ir al mata-mata en la misma provincia. Es decir, que siempre lo vamos a tener a Crucero de un lado, que hoy sigue en el Federal A, por lo menos ahora, y vamos a soñar con un equipo más. Un formato muy raro y pésimo planteó el torneo regional federal amateur, el Consejo Federal, para esta temporada, donde ya varios equipos misioneros quedaron afuera. Hoy se decide todo, se comienza a definir en realidad, de nuevo con Guaraní, que hizo una buena performance durante la primera etapa. Eso no le sirvió para poder definir de local, es decir, que hable su serie contra la Picada jugando de local y va a definir en Villa Sarita, en Villa Cabello, en la cancha del Tren del Oeste. Con nuevo entrenador hoy Guaraní, vamos a ver cómo se plantea. Lo raro ya lo vemos en la camiseta del Tarrito Pérez, con la 7. Cosa rara que lo vemos, vamos a ver cómo lo plantea hoy. El Gato Mota adentro, Alan Almirón adentro, Letzner también, sigue siendo el arquero Baque, pero bueno, el tucumano Sosa, que bueno, ahí le da un besito a la pelota. Hoy presenta una chomba gris y roja, con nuevo cuerpo técnico, todo en mitad de campeonato. Creo que ya lo vivimos esto este año, Fer, Sí. Hay que ver cómo reacciona, digamos, el público. Durante la semana estuvieron muy complicados, muy bravos los socios, preguntando el por qué. Si bien Guaraní Antonio Franco no es lo de la temporada anterior, en general, digamos, los partidos que ha jugado, el último encuentro fue horrorosamente pésimos. Cuando ingresa el equipo visitante, cuando ingresa el Tren del Oeste, que sigue soñando cada vez más alto en busca de lograr un nuevo pase en este torneo, a llegar lo más lejos posible por primera vez. Está la Picada de Villa Cabello aquí en Villa Sarita. Bien, todo el equipo del Tren del Oeste que ya está adentro, creo que con una indumentaria muy linda, hoy muy linda, cambiando el short, por lo menos lo que estoy viendo. Bien verde, bien. Ahí formándose ya para hacer la foto grupal. El Tren del Oeste que sorprendió por encima de Mitre, que armó un buen plantel, no pudo clasificar. Sobre los equipos Nacional, dejó afuera todo, y la verdad que sorprendió hasta lo último. Decía es el del formato, claro, esto es de poner la cercanía siempre como prioridad, provoca de que se terminan definiendo, hacer tan poco los equipos misioneros también que terminan pasando. En esta vez, otra vez fueron 3 los que pasaron a la siguiente fase. Si eran los 4, iba a haber cruces en octavos de equipos misioneros para llegar otra vez a esta instancia de 2. Para ahora, después de esta, ir a unas semis. Donde Guaraní Antonio Franco el año pasado, en la temporada anterior, no tuvo esta situación. Siempre le tocó equipos de Corrientes, sí, a partir de octavo en adelante. En octavo le tocó el más bravo, el más conocido de todos los correntinos, que es Victoria Cruzú Cuatiá. Pero muy lejos también estuvo ese Victoria de él que no tenía acostumbrado en temporadas anteriores. Y ahora se provoca este choque de equipos misioneros en cuartos. Es raro, Es raro. Es decir, que nunca va a ser, siempre va a ser solo la zona centro. Lo que lideren en la máxima del fútbol argentino nunca va a ser tan federal, bueno, como lo es el país. El país no es tan federal, tampoco lo va a ser el fútbol. Si lo ves ahí abajo, gorrita marrón, hay una visita importante,
Está un jugador que hoy está en Brasil. Hablamos, ahí está. ¿Lo viste? Con la camiseta de la selección. A Martín Benítez. Mirá, ahí. ¿Se va a ir al banco o se va a sentar en el banco o se va a sentar? ¿Puede hacer de fotógrafo, Martín? Grítelo a usted. Sí. Que haga de campo de juego. Siempre tan serio el joven Martín. Hoy en Brasil, ¿eh? Hoy sí. Le mandaron a la tribuna, claro, porque no tiene credencial ni nada de esa. El que está así sentado, ahí lo vemos, a Cristian Barinaga, que tiene para largo. Está sentado, Cristian ahí hablando con Martín. Que lo lleve Martín para... Recordemos que Cristian Barinaga salió a los 5 minutos del primer tiempo ante Victoria. Sí. Y presagiaba, bueno, que iba a ser una larga lesión. Está también... Comenzó el encuentro, cronómetro en 0, todo listo, y a todo esto no lo presentamos ni siquiera a los equipos. ¿Te diste cuenta lo rápido que fue todo esto? Atención, se viene Guaraní, Antonio Franco, va Almirón, la tiene Almirón, la sigue Almirón. Ya vamos, quédate tranquilo, Jonathan, en el primer parate vamos con todo junto. Imagínate vos que Nino dio la posibilidad de cambiar. Vamos a ver a Malar Super, que es Franco Sosa, el técnico ahora de Guaraní, Antonio Franco. Estos son los 11 del equipo local. En el arco, Guillermo Vázquez, con la número 12, Rodrigo Lechner, con la 3, Héctor Millán, con la 4, Matías Barrientos, con la 5, Atalibas Weiser, con la 6, Gustavo Ariel Morales, con la 7, Alejandro Tarrito Pérez, con la 8, Miguel Ángel Piz, con la 9, Juan Manuel Lazaneo, con la 10, el gato Pablo Mota, con Mirón. Ya vamos con la visita ahora, vamos con el remate de Payeres. Remate, sacando Morales. Mota, el capitán de esta tarde con la 10. Para Almirón, despeja Chávez. Pérez. Bien de volante Pérez, Barriento está de 4. Bueno, de laterales o de volantes fue bien Franco Sosa, que jugó aquella, la última, bueno, una de las finales. La anteúltima que jugó Boca en el 2011 frente a Corinthians. ¿Se acuerda usted? Exactamente, estos son los 11 de la visita, vamos. Tomás Payeres en el arco, en el Tren del Oeste, con la 2, Ernesto Mazacote, con la 3, Gustavo Martínez, con la 4, Milciades Benítez, con la 5, Ramón Ezequiel Zarza, con la 6, Fabio Chávez, con la 7, Ezequiel Urunaga, con la 8, Manuel Sosa, con la 9, Guido da Silva, con la 10, Esteban El Tucu Gamarra y con la número 11, Santiago Benítez. Ahí está Gamarra con Almirón, la pelea de Almirón. Barrientos. Falta durísima. Contra Ángel Piz. Y tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Vamos a ver con los suplentes. La terna. La terna arbitral de hoy, el árbitro principal es Rodrigo López, Juan Gabriel Hernández, el primer asistente, el segundo Maximiliano Campo y el cuarto árbitro será Diego Mipoire. A la señal de López, levanta su mano derecha. Va Mota, el centro, al segundo palo, ojo con el pique, quedó por ahí apoyando la pelota, ahora otra vez. La sacaron de la línea. Mano, dice López. Era Mazacote. Estaba también Lazaneo. Andaba dando vuelta al Rodrigo Lechner. Se salva la picada. Cobró mano ante López. Se salvó la picada. Era la primera de la franja. Bueno, tremendo lo que pasó en el área con Lechner, con Lazaneo y con Almirón ahí, con la aparición de Payeres. En la primera del partido. Y 5 ya apareció la franja que salió a jugar este partido para ganarlo. Bien ofensivo. Como decía, se le daba un peso más ofensivo a la franja el tirarlo al Tarrito Pérez jugando como 7, como tiene su camiseta hoy. Y dándole lugar a Matías Barrientos, abriéndose un poquito. Como decíamos en la previa, línea de 5 a la hora de defender. Va para Pérez. Bien adelantado está Pérez. Está el Tarrito Pérez. La pisa Pérez. Va hasta el fondo Pérez. Se prepara al centro. Queda por ahí para Mota. Falta contra Mota. Sigue, dice López. La pelea Pérez. Y sale la picada del fondo con Gamarra. Va Gamarra tirando ese balón. Largo para la salida del fondo para Guaraní y Franco. Esto es solo el suplente que tiene la franja. Edu Flores en el número 12. Con la 13 Daniela Velo. Con la 14 Cruz. Con la 15 Manuel Alejandro Roa. Con la 16 Denis Benítez. Con la 17 Ezequiel Monzón Piedrita Cabral y con la 18 Laureano Doelo. El apodo lo pusimos nosotros a Piedrita Cabral.
Que quede. Bueno, Chávez ahí le grita. Mirá, le grita a Mota. Educado. Levantate, dale. Levantate, dale. Uy, no lo provoques al gato, ¿eh? Y mira cómo lo mira. Mirá, el Azaneo se sigue quejando por un estirón en la camiseta que tuvo en la jugada anterior. El tema es que cobró mano antes de ese Sí. camiseteo. Sale Morales. La juega Morales. Sale Guaraní dentro del fondo. La recupera Zarza. Sale la picada. Esto es Vero Producciones. Va Zarza. Atención. Va jugando para Da Silva. La tiene Guido. Atención, va Zarza por el medio. Va Guido. Va para Zarza. Corta justo Barrientos. Y ahora quien se salva es la franja. Comenta por ahora Brian Denelli. Bien, la primera para la picada con Guido Da Silva, desbordando, saliendo del área, desbordando y tirando un centro que no llegaba a conectar Santi Benítez, en este caso. Más defensivo la picada, se encarga de defender primero y después de atacar. Gamarra bien parado en el medio del campo, no como lo solemos ver a veces en 3/4 para adelante. Lateral del fondo para Guaraní, Antonio Franco. Esto es Verbo Producciones. Nos puede seguir pioneros en transmisiones multiplataformas. En YouTube, Verbo Producciones Oficial. Y en Twitch por Verbo Producciones. Seguinos, compartí con tus amigos. Dale me gusta. Y no te olvides la campanilla por YouTube para no te pierdas de ningún evento. Falta contra Da Silva. Siga y siga, dice López. Zarza. Sale del fondo. Recuperando ahora Guaraní Franco con Mota por el medio. Cambia de frente para que la juegue y la tenga Pérez. Va por el medio Pérez. Ángel Piz. Barrientos. El Weiser. Le pide y atención que se liberó bien. Va Pérez por el fondo. Pérez. Chávez despejando ese balón. Activo el técnico nuevo de Guaraní, Antonio Franco. Ángel Piz. La tiene Piz. Va hasta el fondo. Tira el centro para Lazaneo que la baja de Pichio. Y sale Gamarra. Falta contra Gamarra. Sigue y sigue, dice. Y es para tarjeta. Urunaga. La tiene Urunaga. Va Urunaga. Largo. Pasó tanto tiempo que se olvidó López. Sí, se esconde el número 5, Ataliba Schweizer. Mediocampista de Guaraní. El estirón de camiseta al Tucu Gamarra. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. No te olvides de suscribirte con nosotros. Sosa le pide la diagonal a Piz. Que juegue con Pérez. Schweizer. Sale Piz con Barrientos. Ángel Piz. Se mueve más Guaraní en el Franco comparado al último encuentro. Almirón. También es otra disposición táctica. Con algún que otro intérprete. La gran Scaloni, ¿no? Exacto. Está para las luces, ¿no? Ya. Al centro. Guido Da Silva, que conoce muy bien esta cancha. Ha jugado varias temporadas con Guaraní Antonio Franco. Fue uno de los partícipes de esa final contra Central Norte. Aprovechamos el parate de esta infracción en el mitad para ver con los suplentes de la visita del Tren del Oeste. Hoy sorprende la picada en el banco como arquero suplente Juan Darío Sosa. Con la 12, con la 13 Cristian González, con la 14 Carlos Tote Ayala, con la 15 Román Nahuel Ventos, con la 16 Claudio Gastón Ríos, con la 17 Daniel Barzala y con la 18 vuelve Facundo Cabrera. Gamarra, tiro de esquina para la picada. El primero para la picada. Buscando a Da Silva en ese remate de la mitad de cancha.
Va Urunaga a aparecer junto a Gamarra también por ahí. Llega al centro, atención, pasado, saliendo el balón afuera del área y se vendrá la contra, no para Guaraní. Atención que la gana Piz, la tiene Piz, Ángel, gran cambio de frente. Atención para Almirón, la tiene Almirón, son 3 contra 3, va Almirón, la saneó por el medio, Almirón. Urunaga se corrió de punta a punta, provocó este tiro de esquina, se salva ahora la picada. Bien, Gustavo Martínez, que llegaba a esa pelota, pero lo corría Piz desde cerca. Tuvo el pif, como diría usted, y supo aprovechar Piz, que se le dio la pelota al gato Almirón y no pudo rematar de buena manera. Por eso el córner que se provoca para Guaraní, el segundo del partido para la franja. Atención con el tiro de esquina. Pablo Mota para ejecutar del sector izquierdo. Llega al centro. Sacaba la defensa y se viene el Santi Benítez. Va Benítez. Corre Benítez. Va Benítez. Le pide Chávez. Va para Chávez. Corta justo haciendo bien el relevo. Alejandro Pérez. Sale Barrientos. Despija Barrientos. A por el fondo. Ahora, Sosa. hemos visto mucha más gente en los partidos anteriores de Guaraní. ¿Será esta una respuesta de la hinchada hacia el presidente del club por el despido a Carlos Marzuk que ha pasado? Una línea de 5 que se ve reflejada en el campo de juego. La primera alineación que da Franco Sosa, el tucumano, ex Boca y ex River como jugador. La primera alineación, dándole más libertad al Tarrito Pérez hoy por derecha, que cuando hay que defender se transforma en una línea de 5 con Barrientos, con Lechner, con Morales, y bien abierto como siempre por izquierda. Lo vamos a ver a Héctor Millán. Sale el fondo Guaraní, Antonio Franco. El encuentro está 0-0. Se le escapó a Barrientos. Bien, la presencia de Manuel Duto también acá, ¿eh? Uno que supo jugar finales con Guaraní. Dura falta de Mazacote en mitad de cancha. Ante Lazaneo. Provoca un nuevo córner. Por arriba, un nuevo tiro de libre, perdón. Por arriba va a buscarla siempre Guaraní, ¿eh? Chávez y Mazacote que cabecean muy bien. Defienden, pero también lo tiene a Mota. Lo tiene a Lazaneo, lo tiene Almirón. Sube Barrientos. Sube Morales. Lechner. Va Mota con el tiro libre, atención para Almirón, sale seguro Tomás Palleres. En 13 sigue 0-0. Atención que la recupera Guaraní, la tiene Lazaneo. Lazaneo buscando por el medio para Ángel Piz. Jugando otra vez con Lazaneo. Abriendo otra vez con Piz para Lazaneo dentro del área. Atención, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní, Antonio Franco! Sí, sáquese la mufa de un horrible partido de la vez pasada. Ahora está mucho mejor y a esta gran definición Lazaneo pone Guaraní Antonio Franco 1. ¿Estás mejor hoy, Lazaneo?
Grande, grande. Hoy sí sos el 9 de la franja. Guaraní 1, La Picada 0 en 14. Y cuando el fútbol brilla, el fútbol es lindo, ¿eh? Cuando se toca la pelota, el fútbol es lindo. Y lo demostraron Piz y lo demostró Juan Manuel Lazaneo, que vuelve al gol. Vuelve al gol. ¿Qué jugada crearon? Ángel Piz, Miguel Ángel Piz, sí, y Juan Lazaneo. 3 toques para que defina el número 9 que tiene esta tarde el conjunto franjeado y para que en 13 minutos diga que Guaraní gana 1-0 a La Picada. Hablábamos del torneo, atención, otra vez se viene la franja. Guaraní, ¡qué remate! Decía que estaba concentrado en lo que iba a decir. Guaraní de Franco va a definir de aquí en más, por más que haya salido primero, de visitante. O sea, salir primero no te favoreció nada. Otra de las cosas que no se entiende del Consejo Federal. Cuando antes era, bueno, si salías primero y si tenías con otro primero, se definía cuántos puntos sacaron en la zona para quién definía el local. Pero si ser primero era una ventaja deportiva. En esta temporada no. A ver, en cualquier torneo que juegues, sea de básquet, de vóley, de fútbol, de lo que sea, siempre el que hace más puntos en la fase de grupo es el que tiene ventaja deportiva, por así decirlo. O si no, ¿de qué te sirve ganar todos los partidos en la fase de grupo? Ponéis suplente, salís segundo, salís tercero y total clasificás. Es increíble lo que está haciendo el Consejo Federal, ¿eh? Es que no se le da mucha importancia a estos partidos, a estos torneos. Es el torneo más federal y más largo que tiene el fútbol argentino, la tercera categoría, y no se le da tanta bola. No se le da tanta importancia como debería tenerlo. Entonces lo arman a la marcha. ¿Sabés a qué me vas a acordar, Fer? A la Liga Posadeña. Sí, que se juega cuando se quiere, como se puede, en el día que se le canta. Y así es difícil también poder acompañar por lo menos de los medios. O nosotros se nos hace muy difícil también. Sí. Hablando de Liga Posadeña, Guaraní quedó afuera de la Copa Posadeña. En la semana perdiendo por penales frente a Brom. Uy, Da Duro Silva golpe, quedó, de Barrientos a Da Silva. quedó pegando giros y giros. Arriba le dice Barrientos a Da Silva. Se empieza a picar el partido. Fue un golpe, ¿eh? Ahora un sí. golpe de Matías Barrientos a Guido Da Silva, que le estironeaba la camiseta. Bueno, amarilla uno de los ayudantes de Omar Benítez. Para Benítez, el hermano de Martín. Bien, y Martín, que está expectante en las gradas. Ahí está toda la queja del banco. Omar Benítez, de Claudio Benítez, de todos los Benítez. Y Guido, que se queja con el árbitro, ¿eh? En línea no lo vio, ¿eh? Ninguno de los dos líneas prestó atención. Y Diego Mitore, que es el cuarto, mucho menos. No, está con la pelota, él está con la pelota. Parece que le va a pedir un autógrafo a Benítez. ...1-0 gana Guaraní del Franco. Parece que fue amarilla para Barrientos, ¿eh? O la amarilla fue para el asistente nomás. Para el asistente, no me parece. Saca Lesnar. Va para Lazariano con el pique. ¡Atención! Llega. Chocando. Milcia Benítez. Controlando Tomás Falleres. A los 14 del primer tiempo. Gol de Lazaneo. Para el 1-0 para Guaraní, Antonio Franco. Sabe que tiene una tarde complicada. Falta, sí, de Pablo Mota. Es Dura entrada, ¿eh? contra Milcia Benítez. Es el primero de la franja, por lo menos que confirmamos. Ya se ha amonestado Pablo Mota en Guaraní Antonio Franco. Omar Benítez sigue hablando con el cuarto árbitro. Más tranquilo Sosa, ¿eh? Franco Sosa, el nuevo DT de Guaraní Antonio Franco, que tiene una particularidad. Fue DT, hizo la gran Sebastián Verón. DT y presidente de Ñuñorco, de Tucumán, que supo jugar una de las finales de este torneo
por la otra región que le termina ganando Central Norte, que después termina definiendo con Guaraní. Y le termina ganando a Guaraní. Bueno, sentido Benítez, Este Benítez dentro de la cancha, Milcial. Y la idea de quizás Omar Benítez hoy, dejando en el banco a Ventos, es generar más espacio por el medio, de que la picada juegue un poco más con Urunaga, con Sosa, que no apareció todavía, con Esteban el Tucu Gamarra, con Zarza, y también buscar ese remate desde afuera, con Gamarra, con Urunaga, con Zarza, que saben pegar desde media altura. Probó Urunaga, probó Zarza en 2 oportunidades, pero no pasó a mayores. No puede tener la pelota la picada, por la buena presión que tiene Guaraní, que se encarga de recuperar el balón cada vez que pierde, rápidamente. En la anterior fue el segundo palo para Guido da Silva. Se fueron todos arriba, Está da Silva, el Sante Benítez. Está Gamarra para hacer el tiro libre. Atención para Mazacote. Saca justito Rodrigo Lechner. ¡Pum! Para arriba de Pérez. La recupera Zarza. Barnamón Zarza. Compañeros. Presiona el Mirón, presiona el Azaneo. Va Gamarra, no llega Gamarra. Entre que amagaba para un pase y entre que no se animaba para avanzar. Y la presión del Azaneo provocó este lateral a favor para Guaraní, Antonio Franco. Cuando caía Ángel Piz reclamaban falta. Reclamaban un golpe. Arriba, Rodrigo López dice arriba, pero pide asistencia. De Milciades Benítez, que salió disparado para la banda derecha. A Miguel Ángel Piz. Sí, es Piz. Esto Verbo Producciones, pioneros en transmisiones multiplataformas. Verbo Producciones oficial en el YouTube lo puedes encontrar. Te puedes suscribir, darle me gusta y compartir con todos tus amigos. Y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas de ningún evento. Saca Palleres. Lechner. Sosa. Latini Sosa. El ex crucero. Para Da Silva. Va Guido. Va Da Silva para el fondo. Tiro de esquina. Que termina siguiendo Alejandro Pérez. También lo puedes encontrar en Twitch. Y puedes seguirnos claramente. En el 2023 ese Twitch se va a mover como loco. La gente pregunta si vas a streamear o solo para los partidos. No, vamos a streamear en el 2023. Vamos a estar a full. Y vamos a hablar de todo. ¡Sosa! Da el segundo palo. Atención, Chávez. Termina despejando Pérez. Cuando digo de todos los temas, De todo, Gran Hermano también, por ejemplo. Y ya vamos a estar en la recta final de Gran Hermano para ese entonces. Pensar que hace 20 años lo miraba a full. ¡Atención! Barrientos. Y ahora lo miro también porque entretenido, ¿viste? Y es lo único que hay, más. Para despejar un poco las mentes del Mundial. Por lo menos. Claro, si no mucho Mundial te quedas loco. Martes 13 cae, Argentina-Croacia, 4 de la tarde. Vamos, lleno de energía positiva para el martes 13. Nada de negativo. Siempre será positivo de ahí en más. Es cuestión de fe nada más. Y vas a mirar de otra forma un martes 13. El reto de Sosa para Baque. Por el que saque, juegue ¿no? por abajo, dice. No tan largo el pelotazo. Sale el fondo, la picada. Que tampoco nos termina de inquietar a Guaraní Antonio Franco, en estos primeros 23. No se pudo encontrar con la pelota la picada. Menos activo que en otros partidos donde quizás Gamarra se hizo cargo de la pelota, Urunaga también. Y jugar un poco más, abrir, volver para atrás, cambiar de frente. No lo está haciendo la picada, que busca los pases largos para los piques de Da Silva, de Benítez. Pero que enfrente tiene una buena defensa sólida,
que viene trabajando hace tiempo juntos. Entonces, no es fácil. Va Millán. La tiene Héctor. Por ese sector armaron una excelente jugada. Ángel Piz con la Zaniga para la apertura del marcador. La tiene Millán con Mota. La pierde con Urunaga. Sale Milciades. El taco de Almirón. Era de Lazaneo. Para Almirón. Se viene la picada. Atención, va por el medio. Gran salida de Zarza. La termina perdiendo Zarza, pues no termina de encontrar a ningún compañero. Guillermo Vázquez, que le está haciendo la lógica. Mazacote, que no puede con Almirón. La gana Almirón. Zarza. A la legislatura cuando. Millán con Urunaga. Va Urunaga. Gamarra. Muy atrás Gamarra. La juega Gamarra. Presiona Mota. La gana Millán. Se viene guaraneando el flanco. Se recupera. La tiene Urunaga. Rebota en Almirón. Lateral en ataque para el equipo del Tren del Oeste, que busca el empate en 25. Gana la franja 1-0. Y baja un cambio Guaraní ahora. Deja jugar, deja venirse un poco más a la picada. Espalda de López. Balón para la picada. Bota a tierra, diríamos, ¿no? En su época. ¿Usted lo dice también? No, porque si no salta el DNI. Está en el fondo. Va Emanuel Sosa. Va por el medio. Mazacote. Benítez. La regaló Benítez. Y se viene la contra para Guaraní del Franco. Con Pérez. Va Pérez. Lazaneo se posiciona para el punto del penal. Va Pérez. Va para Lazaneo. Al segundo palo. Sale Payeres. Cuando iba el balón para Almirón. Se salva ahora. Y se viene la contra. Son 3 contra 3. Va Da Silva. La tiene Da Silva. Va hasta el fondo Da Silva. Se tira por el piso. Bien. Buena marca de la defensa de Guaraní. Antonio Franco. Rodrigo Lechner está con todo hoy, ¿eh? Buen partido del 2. De Guaraní en el Franco, digo. Bien seguro Lechner, como decíamos. Tanto Lechner como Morales fueron los dos centrales que jugaron la última final, por ejemplo, en Santiago del Estero. Muy seguro la defensa de Guaraní. 2 muros que tiene el conjunto de Villa Sarita. Y el duro trabajo que tiene Guido da Silva hoy junto a Santiago Benítez. Santi Benítez, viste que aparece los últimos 15, últimos 20 minutos del partido. Viste, puede hacer un desastre. Ya que estamos en Villa Cabello, saludo enorme para toda mi familia. Y también para el barrio Itambé-Guazú. Ahí están Valeria con Facundo, Francisco y Fabricio mirando el partido. Y hasta ahí no vamos a decir, porque no podemos decir a quién le están alentando. Hoy ya usted radicado en Itambé-Guazú, ¿no? Hoy sí, sí. Muy famoso. Alto calor. En la ciudad de Posadas. Cambio de frente, la va a tener Chávez. Pérez. Deja salir. Quiero mandar un saludo, un abrazo enorme para nuestro colega y amigo Adrián Cuba, que tuvo una situación poco clara ahí en Brown con el futsal femenino, ante una situación que ojalá tenga un arrepentido, que es un técnico de uno de los equipos que se metió en el trabajo de nuestro compañero diciendo que eso no debe publicar, cosa incesante. Atención que va Lazaneo. ¿Le va a ganar Lazaneo o no? Corta justo Mazacote. Y que abrazo enorme para mi amigo Adrián Cuba. Que ese director técnico sepa lo que es la libertad de expresión, ¿eh? Oh, la bota lo estira al árbitro. La minal. Bueno, pisa ahí con Urunaga, creo que es. Urunaga, sí. Ahí te llaman los dos. Peor que Messi con Mangal, mismo. Bueno.
Basta, dice, y ahí Mota le sigue hablando. Basta, dice. Pégale un grito al árbitro, por favor, así. ¡López! Se pierde López, ¿sabes? ¡Atento, López! Atención, el lateral, atención para Almirón. Weiser. Falta. Sí, falta, ¿eh? Hermoso tiro libre contra Lazaneo. Es hermoso tiro libre. Tiene Pablo Mota para el segundo, para la franja. En 29 gana 1-0. Y Piz le mira la pelota, Miguel Ángel Piz le mira la pelota a Mota cada vez que hay un tiro libre. Está Almirón también, que es un especialista. Desde afuera. Bueno, Almirón ya se fue. En una posición. Lazaneo, Piz y Mota. Los tres. Ya Almirón lo sacaron. Bueno, ahora queda Mota Y Lazaneo. y Lazaneo. Yo creo que Lazaneo. Sí, está acomodado. Un poco de respeto, Lazaneo. Hizo el gol. Sí, Bien, bueno, está con confianza, es cierto. Pero es Pablito. Es Mota. Un zurdo y un derecho. Para cualquiera, ¿eh? En la posición que está jugando hoy Ángel Piz es donde la que mejor le siente, ¿eh? Sí. Sin duda alguna, ¿eh? Partidazo de Piz hasta el momento. ¡La salió! ¡A la mano de Payeres! Esto sigue 1-0 en 30. A media altura, al medio, el remate de Juan Manuel Lazaneo. Sin preocupaciones para Payeres. Mazacote. ¿Llega Brunaga? No llegó Brunaga. El lateral para Guaraní, en franco por el sector izquierdo, defensivo. Que lo va a hacer Héctor Millán. Y en 31 es otra cara, la verdad, de Guaraní en franco comparado con el paupérrimo encuentro que tuvo con Victoria en este mismo estadio hace 7 días. Saludo grande para Rafa Fernández ahí que dice partidazos. A Tobías también que nos está siguiendo. Y a Tatiana Márquez de Brasil nos escriben, ¿eh? Saludo enorme para todos los que están ahí del otro lado. Conectados a través del chat. 32. Bueno, se aplanó un poco el partido, Fer. Te digo, hablamos del Mundial un ratito si querés, ¿eh? Y de Sosa, que supo ser presidente y entrenador al mismo tiempo. 2 títulos en el equipo ñuñorco, que tiene la particularidad que es la camiseta igual que la de Guaraní, Sí. con una franja roja. Así que los colores conocen. Y atención que se vendrán al contra, no pudo López. Cortázar, Chávez. Va Chávez. La pelea Almirón, va Chávez. La tiene Gamarra que pica el balón. Barrientos. Terminó sucediendo ese balón para Guillermo Márquez que salga rápidamente con el mismo. Barrientos. La tiene Barrientos. La pierde y se gana Sosa. Va Manuel. La tiene Sosa. La pisa Sosa. Va hasta el fondo Sosa. Marca Lechner. Va entre dos. No fue nada, dice Rodrigo López. Será salida del fondo para Guaraní. Antonio Franco. Más allá de los reclamos del banco suplente de la picada. Sí. Apareció Sosa. Hacer lo que más sabe. Gambetear, tirar la pelota larga. Tratar de eludir a los jugadores. Sale Barrientos. Va Mati Barrientos. Para Almirón. Da Silva. Perdón, era Benítez. Morales. Mirá si pasaba con el pique. Con lo justo Mazacote. Cortando ese balón. Desde por la espalda parecía Lazaneo. Está con una confianza enorme el 9. Saludo grande también a Macarena, que nos está mirando, que nos sigue en Verbo Producciones ahí en YouTube. Saludo grande para ella.
hacia atrás, va para Talleres. Weiser. Va por el medio jugando. No tiene el balón la picada. No puede generar 3-4 pases seguidos. Falta ahí contra Almirón. El grito de Zarza para Benítez y para Da Silva para que bajen un poquito más y se junten con los mediocampistas. Ahí está, mirá de nuevo el grito. La queja de Zarza con Da Silva. El que no apareció en el partido fue Santiago Benítez, No apareció en ningún momento. No se pudo desmarcar nunca. Te diría que Facundo Cabrera o Ventos sería un buen cambio para el segundo tiempo. Saca Lessner. Lateral que va para la picada. Sosa. La tiene Sosa. La pisa Sosa. Rebota en la espalda de Pablo Mota. Almirón antes que se vaya. ¿La ganará Lazanillo? Con Mazacote. Mazacote. La deja corta. La tiene Lazanillo. 3 contra 2. Va Lazanillo. Buscando para Pablo Mota. Va Pablo. La tiene Mota. La pisa Mota. Cambia para que se venga por el fondo. Marca de Urunaga. Buena salida de Millán. Va para Mota. Mota tirando el centro. De pirueta, atención para Lazanillo. La pisa de Lazanillo. La baja Lazanillo. No la pudo contener. Va al remate. Y la de Pérez tras el rebote. Casi llegó el segundo. Tal vez así llegue el segundo. Guaraní de Franco no encuentra el balón en rebotes. Está mejor Guaraní en esta primera parte en 36. Buena jugada de Millán, de Héctor Millán ahí con Pablo Mota que termina el centro. Termina tirando el centro. Casi le queda Lazaneo, Le digo, se le juntaron 3 defensores. Por ende, no le quedó esa pelota. Termina rematando el Tarrito Pérez. Y bien, Talleres bajo los 3 palos. Sale el fondo Guaraní de Franco. Antes que se vaya Almirón otra vez. Gamarra. Benítez. Zarza. Entre dos, Da Silva. La gana Guido. La pelea Barrientos. Tiro de esquina. Sí, tiro de esquina para la picada que gana este. De rebote. Con astucia. De Guido. Zarza sigue dando indicaciones en el medio campo. Muy poco del Tucu Gamarra. El estandarte de este equipo. El núcleo que tiene la picada. Sobre él se genera el juego. Hoy no supo aparecer. Atención, que busca el empate. El Tren del Oeste. Tiro de esquina. Sector izquierdo de ataque para la picada. Va Gamarra al segundo palo. ¡Oh! ¡Vaque! Otra vez entre el medio. Saca ahora Lessner. En 2 oportunidades se salva Guaraní Antonio Franco. Mazacote, si no me equivoco, el que cabeceó ese remate. Benítez, Emilciades Benítez. Otra vez adentro del área. Atención, va Gamarra. Gran salvada de Guaraní Antonio Franco. Primero Guillermo Vázquez. Después Rodrigo Lessner. Pudo ser el empate en 38. Esto sigue 1-0, pero tan solo 1-0. El cabezazo que tuvo Emilciades Benítez de frente agarró al defensor. Ahí le va a devolver la cinta de capitán, me parece, a Chávez. El defensor derecho que tiene, el lateral derecho que tiene la picada, el frentazo y la pelota que saca Guillermo Vázquez, que le ganó la titularidad al principio de la temporada a Edu Flores y sacó una pelota fundamental en el cierre de este primer tiempo. Wow, el remate la tiene Sosa, la juega Sosa. Presiona Ángel Piz, la pierde Sosa. Pérez para hacer este lateral. En ataque por el sector derecho. Se acerca de Mirón. Va para Alan. Termina regalando ese balón. Lessner. Choca Lessner, la gana Lessner. Con infracción contra Da Silva en la mitad del campo. Bien lejos, pero seguro sigue siendo el 2.
de Guaraní Antonio Franco. Central en esta noche. Se viene Gamarra. El dueño de la pelota parada, Gamarra. Va Gamarra. Ojo la contra, Está Benítez. Cambio de frente para Urunaga. Llega al centro para Benítez, para Gamarra. Y se viene a entrar a la contra con Almirón. Para Guaraní Antonio Franco. Va Almirón. Le gana Almirón. No puede Benítez. Va Almirón. Cambio de frente. Atención. 2 contra 1. Falta contra Pérez. Sigue y sigue, dice Rodrigo López. El Tarrito Pérez que andaba por el medio de 9. Sosa, la gana Sosa. Son 3 contra 2. Va Emanuel, la tiene Sosa. Va jugando por el medio Sosa. La pisa Sosa, la pierde Sosa. Marca Chávez. Se viene y la picada. Cambio de frente, le pide con las 2 manos. Y no va a llegar nunca para Urunaga. Quien llegue y corta es el Tarrito Pérez. Para Almirón. Gana Lazarillo, la ganó Lazarillo. Pasacote cubre. Juga para atrás para Palleres. Presionaba Ángel Piz. Schweizer. Pérez. Urunaga. Sigue y sigue, dice López. La recupera Urunaga. Cambio de frente. Se viene la picada en busca del empate con Zarza. La pierde Benítez. Va Millán por el fondo. La tiene Millán. Al segundo palo está Almirón. Va para él el balón. Va Almirón de cabeza. Era buena. Mala ejecución. Pero era buena, no mala intención. Otra vez Héctor Millán apareciendo por izquierda. El lateral que no tuvo mucho trabajo defensivamente, pero sí ofensivamente. Se animó a llegar, a desbordar hasta llegar a lo último y tirar el centro. Centro perfecto cuando parecía alto. Perfecto para la cabeza del gato Alan Almirón, que la quiso poner en el segundo palo. Le terminó quedando ancha la pelota. Gana bien Guaraní, En 42 del primer tiempo gana 1-0 Guaraní Antonio Franco. A los 13 del primer tiempo, Lazarillo. De gran jugada de toque con Ángel Piz. Abriendo el marcador y ganando así la franja. El partido de ida. Recordemos que la vuelta será dentro de 7 días. Ojalá que sean 6. Y ya sabrás por qué. Que sea sábado, no domingo. No digamos nada, Por eso, hasta ahí nomás. Lazarillo, la pierde. Sale el fondo, la picada. Termina regalando ese balón Gustavo Martínez, que no la vio la pelota. Siempre vio cruzar un jugador de Guaraní Antonio Franco cada vez que fue avanzando. Se le fue a Martínez, a Zarza. Dice López que se le fue al de Guaraní Antonio Franco. El primer reto para Sosa en el banco de Guaraní Antonio Franco. La primera, le dice. La primera que te reclamo. Se viene la picada, atención. Corta justo Barrientos cuando vio para Da Silva. Ángel Zarza. Roja. Expulsado. Queda con 10 Guaraní Antonio Franco. Me quedé. Para mí el que va mal es Zarza. Sí. Para mí el que va más Zarza. Bueno, y lo dejó ir el árbitro, Expulsado Miguel Ángel Piz, Expulsado. Era uno de los mejores de Guaraní Antonio Franco. En 43 queda con 10 Guaraní Antonio Franco. Expulsado Ángel Piz. La pérdida que tiene Guaraní. El mejor jugador o el más regular de estos primeros 45 minutos. Pero me parece que deja los tapones arriba. Y expulsado también Sosa. Sosa, sí. Mirá Sosa. Expulsado. Quedó. Mirá. Tranquilo, Sosa. Tranquilo, Sosa. Bueno, como jugador era así de efusivo Sosa. Sí. Avisale que recién arranca.
DT de Guaraní Antonio Franco también. Hasta la policía entró, te digo. Que la policía no interviene cuando hay... Se va Sosa, ¿Esa no es su chomba, Martino? Nada más que él está atlético. Sí. Yo no tanto. Expulsado Franco Sosa, que se va con la llave en la mano y con insultos al aire. Bueno, pelotazo también. Agarró la llave del auto. Parece que se va a la casa. Vaya, mirá por Verbo Producciones, Franco. Seguilo por Verbo, Franco. Expulsado, doble expulsión para Guaraní Antonio Franco, que lo único que hace es complicar la tarde aquí en Villa Sarita. Sosa que no se fue, Piz que ya salió de la cancha, se fue al vestuario. Muy dolorido, creo que es Urunaga, ¿no? No, Zarza era. ¿Es Zarza? Sí. Muy dolorido Zarza. Me parece que deja los tapones. Sí, lo que pasa es que para mí... va mal Zarza. Va mal Zarza, cae mal. Y te iba a decir amarilla, pero... mandó tarjeta al toque, entonces... Pero... Barinaga, te digo, está acá abajo, lo estamos mirando. Lo miraba Sosa, ¿viste? Como... pará un poco, ¿qué te pasa? Loco. ¿Estás loco, Sosa? Decí que no tengo... Decí que lo miro de afuera y se va Cristian. Ahí se va Sosa, que muy enojado, muy enojado con Rodrigo López, Muy enojado con Rodrigo López. Vamos a ver si Zarza va a poder seguir o no. Expulsado, entonces repasamos en Guaraní Antonio Franco, Miguel Ángel Piz, que ya no está en cancha, y el DT Franco Sosa. Va a quedar con 10 Guaraní Antonio Franco. ¿Lo va a echar el Presi? Por ahora gana Guaraní Antonio Franco y eso ya dice todo. ¿Cuánto dice? 4. 4 más, ¿A partir de ahora? Sí. Con el cartel luminoso. Iluminado por... Lo tienen, guardado. Va Gamarra. Atención que la picada busca el empate. Con un hombre de más. A ver si se anima un poco más también. Llega al centro. Almirón al tiro de esquina. Y un nuevo córner que puede complicar aún más la tarde a Guaraní en el cierre de este primer tiempo, que me imagino que ya quiere que termine. En 47. Hasta los 49 vamos. Ya ingresó Zarza de nuevo. Está con 11 otra vez. El Tren del Oeste. Va Gamarra con el tiro de esquina. Llega al palo. Al primer palo sacando Pablo Mota. Y se viene la contra. En Guaraní Antonio Franco. Sale Zarza. Cortando justo ese balón. Se iba con todo Millán. Lo que pasa es que no terminaba de llegar ninguno por el medio. Pero que termine ganando este lateral a favor. Bien, y lo tira un poco más atrás Sosa ahora. Bueno, Sosa, los ayudantes. A Almirón. Y va a quedar como único punta Lazaneo. Por lo menos en esta táctica que se ve ahora. Cae Mota. Se le va Mota. Y va a ser lateral. Más atrás le dice Rodrigo López. Que un ratito antes le puso nervioso a Franco Sosa. Vio la tarjeta roja de Ángel Piz y se puso más nervioso todavía el nuevo técnico de Guaraní, Antonio Franco. Que duró 45 minutos en el banco de suplente. Será récord, ¿no? Infracción contra Rodrigo Lesener. Es parte del juego que tiene la picada también. Provocar al rival con gambetas, con buen juego, con ir fuerte a la pelota, con algunas palabras de más que lo vimos a Chávez, a Urunaga, a Zarza.
pero siempre tiene una particularidad. El rival termina con más expulsados que ellos mismos. Entonces, le sale bien el planteo al Tren del Oeste. Va Guillermo Baquet. Choca, infracción. Bueno, a ver. A ver qué tarjeta va. ¿Para Mazacote? Amarilla. Amarilla para Mazacote. Y ahora dejó muy corta la mecha. Bueno, el tumulto ahí. No sé si es Benítez o es Mazacote. Para Mazacote el 2. Esto es culpa del siga-siga. Lo que pasa es que dejó muy corta la mecha ahora Rodrigo López. Y Guaraní se va a buscar llevarse uno puesto. Tiro libre a favor de Guaraní, Antonio Franco. En tiempo cumplido, 50 del primer tiempo. Es el tiro libre y termina el primer tiempo. Está Mota. Por el segundo palo lo vemos a Morales, a Almirón. Lesoner está cerca del punto del penal. Lozanillo está en el primer palo. Todo Guaraní arriba, menos Pérez y Vaque. Está Barriento también. Va Pablo Mota dentro del área. ¡Payeres! Final, decimos. Bien. Era el tiro libre y terminaba en el primer tiempo. Se salvó justo en el último segundo la picada. El partido. Estos primeros 51 minutos. Gana Guaraní, Antonio Franco, 1-0. El cabezazo de Lazaneo. Muy bien la respuesta de Payeres, que tuvo un gran primer tiempo en las actuaciones. Donde tuvo que estar el arquero de la picada, estuvo y salvó en varias oportunidades. Gana Guaraní 1-0, pero no le sobra nada, No le sobra nada. No puede ser un resultado con el cual se conforme la franja. Por ende, el Tren del Oeste saldrá con otra cabeza en el segundo tiempo, quizás para buscar el empate o hasta para ganarlo. 53 minutos de la hora 19. No te olvides que esto es Verbo Producciones. Somos pioneros en transmisiones multiplataformas. Nos puedes ver en YouTube como Verbo Producciones Oficial y también en Twitch por Verbo Producciones. Momento de la pausa y ya regresamos con los segundos 45 minutos aquí en Villa Sarita por el Torneo Regional Federal Amateur. Zona o región litoral norte, cuando se va aplaudido Guaraní, Antonio Franco. Recibe más aplauso hoy que cuando terminó el partido la vez pasada. Con eso ya te digo todo cómo empezó el partido en la nueva era con el nuevo técnico Franco Sosa. Pausa. Y vamos, y ya regresamos desde Villa Sarita con Guaraní, Antonio Franco 1, la picada 0.
Regresamos a los segundos 45 minutos. Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado, Alto eco tengo, pará. Ahí está. El amigo de la Ferrer le dice, vamos Guaraní, muy buena transmisión, saludos para Richard. Década 2020 donde la picada preguntaban y le contestaban de la ciudad de Posadas, del barrio de Villa Cabello, uno de los barrios más populosos. Cronómetro en cero, Rodrigo López. Comienzan los segundos 45 minutos aquí en Villa Sarita del torneo regional federal A, donde Guaraní Antonio Franco gana 1-0 a la picada y está con 10 a los 45 minutos del primer tiempo. Fue expulsado Ángel Piz tras un planchazo contra Zarza a los 13 del primer tiempo. Juan Manuel Lazaneo abrió el marcador y le da este triunfo parcial a la franja. Bien, Guaraní con los mismos 10 en la cancha, no por parte de la picada, que realizó un cambio. Salió Ezequiel Urunaga con la número 7, ingresó Daniel Barzala con la número 17 para buscar un poco más de posesión en la ofensiva para el Tren del Oeste. Atención, se viene Guaraní Antonio Franco. Iván Barrientos. ¿Cómo saldrá Guaraní Antonio Franco? Que también debutó su técnico en esta tarde. Se cayó Matías Barrientos. Y duró 45 minutos porque también fue expulsado. Saludos de Córdoba capital, abrazo enorme. Vamos a la franja de Espiganazzi, provincia de Buenos Aires. Y dice Juan Gómez. Nos miran de todos lados por Verbo Producciones. Gracias a todos los que están ahí del otro lado conectados. Pioneros en multiplataformas. Por YouTube, Verbo Producciones Oficial. Y por Twitch, Verbo Producciones. Seguinos, compartí con tus amigos. Disfrutá. Suscríbete. Y no te olvides de la campanilla en YouTube para no perderte de ningún evento deportivo. Bien, Matías Barrientos, que recién se resbaló, pidió cambio de botín. El utilero ya urgente entró al vestuario a buscar el otro par del defensor de la franja. Guaraní con 10 no modificó la línea de 5, esa defensiva con 3. Con 5, pero termina defendiendo con 3 al fin y al cabo porque el único delantero es Guido da Silva y sí sacó un delantero con la salida de Ángel Piz. Retrasó a Almirón y con Mota y Schweizer en el medio. ¿Es así? Comentarista. Es así, Schweizer a los gritos en el medio campo. Mantiene esta línea de 5, como bien decías. Lo único punta va a ser Lazaneo, Almirón un poquito más atrás para jugar con Mota. En cambio la picada metió uno más arriba. Va con Barzala, Daniel Barzala, el chiquitín, el número 17, que entró por Urunaga, por Ezequiel Urunaga. Bien, Zarza ya recuperado después del planchazo de Piz. Entonces entró Barzala y salió Urunaga. Así es, Ezequiel Urunaga con la 7. Tres minutos del segundo tiempo, el partido está 1-0. Cámara, Diego Córdoba. Comentarios, Brian Dinelli. Que fue bautizado como Daniel en el principio de la transmisión. Lindo nombre, ¿eh? Daniel el Travieso. ¿En quién estaba pensando? Tanto nombre en la planilla, tanta planilla. ¿Y quién comenta? ¿Quién relata el partido de Fernando Martino? Le hacemos compañía en esta tarde en Posadas, en bien el barrio de Villa Sarita. Cuartos, partido de ida. Región Litoral Norte. Sale el fondo B, el jugador Sosa con Mazacote. Gamarra. Toca y toca. La picada. Gran pase. Con el pique. Para mí no estaba en offside. Para mí no estaba en posición adelantada. Y corrió 3 metros atrás. No, es increíble. No estaba en offside, para nada.
si había VAR, el VAR estaba renunciando en estos momentos. Sí. Bueno, el VAR acá en Argentina duerme, ¿viste? En el Mundial estuvo bien, preciso. Hasta el momento. Crucemos los dedos. Sale del fondo, Pañeres. Bueno, en el arranque de este segundo tiempo, mucho mejor la picada, ¿eh? Es el que tiene la pelota, el que empieza a jugar lo que tenía que hacer en el primer tiempo. Es una cancha linda, es una cancha para jugar. Tiene que aprovechar. Va Barzala. Termina rebotando en él. Tras. Se viene su amigo, ¿eh? ¡Mira, Piedrita! No grites tanto, porque te escucha. Monzón Cabral. Atención. Así es, se viene Ezequiel Monzón Cabral. La estampa de la provincia ya tiene la camiseta, ¿viste? Sí. Guillermo Vázquez quedó tendido en todo esto. Pidió asistencia. Haciendo seña al banco suplente a estar atentos. Mientras Barrientos aprovecha el cambio de botín. Sí, me parece que es por eso. Me parece por eso, ¿no? Sí. Sí. Además por eso, como el arquero no puede salir, ahí se recupera, fíjate. Ya Barrientos hizo el cambio de botín. Porque no salió ni Edu Flores, nadie a calentar. Es decir que lo hizo para hacer el cambio de botín. Mientras que los jugadores de la picada, entre Brunaga, Benítez, Gamarra y demás, dando indicaciones ahí en el centro de la cancha, de este hermoso estadio que tiene Guaraní Antonio Franco aquí en Villa Sarita. Y se va a venir el cambio. Con la número 17 se va a ingresar Ezequiel Monzón Cabral. Y se va a retirar con la número 11 Alan Almirón, el gato. Un poquito más de picante Monzón Cabral, que supo vestir los colores del Tren del Oeste. De ahí el apodo, ¿no? Una vez nos tiró una piedra a nuestro equipo, por eso le pusimos Piedrita Cabral. No nos olvidamos nunca, Monzón. Es así, esa final contra Atlético Misiones, Atlético Posada, mientras que nosotros hacíamos nuestro trabajo. Y ojo ahora el cruce entre Benítez, el cruce entre Chávez y entre Monzón Cabral. Gamarra. Ambos hicieron una modificación cada uno. No puede Barzala, se le pierde por el fondo. Bien abierto por izquierda Monzón Cabral. Para que no se choque por derecha con Tarrito Pérez, que es el encargado de usar la banda derecha para el ataque. Atención, va Sosa por el medio, la tiene Sosa, avanza Sosa, se anima Sosa, choca con Schweizer, va con Pablo Mota, va para el Lazaneo, mano a mano, va el Lazaneo, va a jugar Juan Manuel, marca Mazacote, la tiene el Lazaneo, se prepara el Lazaneo para el remate, toca el Mazacote, tiro de esquina para Guaraní en Franco, se salva la picada. Del error de Mota al acierto del pase del gato Mota. Una pelota larga para Lazaneo, solo se encontraba arriba. Hace pesar este jugador menos que tiene la franja, ¿eh? Cuando le empiecen a faltar piernas, se va a hacer sentir la ausencia de Piz, que te digo era el motorcito, o fue el motorcito del primer tiempo para la franja. Va Pablo Mota, tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Busca el segundo, llega al centro, atención, queda el pique, manotazo, mano, para mira el arquero, reclaman todo que era de un defensor, falta de Lazaneo, se salva la picada, hubo mano, para mí hubo del arquero, pero te lo comenta Jonathan Dinelli. Fue mano clarísima del defensor de la picada, pero una jugada tan rápida, que si la cobrás no tenés vuelta atrás. Lo tuvo de nuevo Guaraní en una pelota parada nuevamente. Bien Payeres de nuevo,
Morales era el que cabeceaba, ¿no? Si no me equivoco. Ah, siga, mirá. López. Avisale que... Atención, más Santi Benítez. Eso es mano ahora. Dios Según el mío. nuevo reglamento es mano. Emparejando a mi amigo Leonardo Junque, ¿no? Me parece que se mareó. López. Cobra una mano, cobra otra, no cobra ninguna. Aldo Silva, Gamarra. Gran pelotazo, corta justo Morales. Cuando vio Barzala. Ojo con esos pases. Otro más, la tiene Talleres. Empieza a complicar a Guaraní Antonio Franco. Sale del fondo Mazacote. Mazacote. Gamarra. Zarza. Va para Barzala. La tiene Barzala. Corta Monzón Cabral. Cortó Monzón Cabral y cobró para Guaraní. Sí, dije bien, cortó y sí, cobra para Guaraní. Bueno, me parece que el árbitro está... Y el asistente colabora mucho, el primero, ¿eh? Sí. El segundo casi ni apareció. No tuvo mucha incidencia en el partido. Va la Saneo, la pelea, la Saneo, la pierde la Saneo. Con Barzala. Se le vea. Le reclama el Ciade Benítez. Va Millán, Barceliti lateral. Busca. La Benítez y la Saneo de nuevo. Sí. Chocando ambos. Frente al Discutiendo. cuarto árbitro. Ojo, le dice el cuarto. Los dos. Los dos, dice López. Va Millán. Bueno, el golpe de Benítez, ¿eh? Cae la Saneo. Grandote, ¿eh? Van entre dos. No, el golpe arriba de Benítez. Que... El árbitro ve lo que quiere también. El tiro libre lo va a hacer Pablo Mota. Va Pablo. Monzón Cabral. La pierde él. Rebota en Zarza, dice López. Va Millán para hacer este lateral. Sector izquierdo. En ataque para Guaraní, Antonio Franco. Para Monzón Cabral, la tiene Monzón, la pisa Monzón, la pierde Monzón. No es momento de pisarla ahí. Es Weiser, es Mazacote. Tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Otra pelota parada. En 13 del segundo tiempo. Gana la franja y busca el segundo. Y está con 10. El cuarto mandó a sentar a todo el banco de suplente de la picada. Solo afuera, Omar Benítez. Atención, Pablo Mota. Levanta sus brazos. Llega al centro, al segundo palo. Lechner. ¡Gol! ¡Es Weiser! Avisado el anterior, Pablo Mota en un centro. Tiene el tiro de esquina del otro sector. Ahora por el sector izquierdo. Es Weiser. El segundo palo. Cuando chocaba también por ahí Lechner. Gran cabezazo. No pudo hacer nada. Ni Talleres ni todos los que andaban por ahí en el área chica defendiendo en la picada.
El partido está 2-0 en 14 del segundo tiempo. A veces tiene esto el fútbol, es injusto. El que más juega, a veces no se encuentra con el gol. Y de un mal rechazo, como el que tuvo Ernesto Mazacote, vino el córner de Pablo Mota, que lo encontró a la cabeza de Ataliba Schweizer, que pone el 2-0 parcial. Ojo para con el la pique, franja. ojo con el pique, sale justo. Sí, termine. Es increíble, ¿no? Porque venía jugando bien la picada, mucho mejor que Guaraní en este segundo tiempo. El mal despeje. Atención que la ganó el Asaneo, son 3 contra 3. Va Juan Manuel, tira al centro, rebota. Le va a quedar para Monzón. ¡Cabral! Al aire el vecino. Sí. Guarda, que sabe apunta bien este. Bien, y fue un golpe anímico para la picada, que se vino abajo ahora. Pero todavía queda. Van 15 recién. Pasado a los 15. Atención, sale Payeres, presiona Guaraní Antonio Franco. Que con 10 gana 2-0. Se está llevando un gran resultado. Esto es partido de día de cuartos. En Villa Cabello va a estar recibiendo el Tren del Oeste dentro de unas semanas. Va Gamarra, la tiene Gamarra, atención, va Gamarra, la pisa Gamarra, va por el medio, va Gamarra, la pica Gamarra, rebota en el Schweizer, la tiene Gamarra. Abriendo para Milciades, la va Benítez, va metiéndose por el medio, va Benítez, remata. Saca el autor del segundo, saca Schweizer, estiro de esquina. Muy emocionado el 5, ¿eh? Ataliba Schweizer después de hacer ese gol. Tiro de esquina para la picada que busca el descuento. Que esta serie de cuartos define en Villa Cabello. Y ya está perdiendo 2-0. A los 13 del primero, Lazaneo. A los 14 del segundo, Schweizer. Tiro de esquina. Para el descuento, llega al centro. Para mí, nuevo tiro de esquina. O sea que el arco. Saque de arco. Bueno. Estamos bien así. 50. Nuestro promedio, querido Jonathan. Saludo grande a toda la gente que banca, ¿eh? Como siempre, que nos apoya, que nos sigue. Los que siempre están, ¿eh? Verbos. Verbo Producciones. Los que siempre están, no los que aparecen en momentos decisivos. En los momentos decisivos aparecen cualquiera. Y si sigue avanzando, van a ver gente que nunca vimos acá, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay que cuidar el lugar. Hay que cuidar el lugar más que nunca. Con 50 años en la cabina. Ya, dentro de 7 días, imagínate vos si estábamos solos allá. Ojo, ¿eh? Ojo, Vamos a ser. Todavía tiene que aparecer el canal de televisión igual. Atención que va Lazaneo. Avanza Lazaneo, va por el fondo. Va a estar complicada la cabina en la picada, ¿eh? Te aviso nomás. Hay que ir tipo amanecer. Falta contra Pablo Mota. Zarza le reclama a López y se lleva la tarjeta. Amonestado Zarza en el partido. ¡Epa! Ah, ojo. Cortala, le dije. Casi. Ojo, Amagó. Se arrepintió al toque, che. Bueno, roja a uno de los asistentes que tiene el equipo de la picada. La amarilla para Zarza. Bueno. Benítez también. ¿Usted que conoce? Pará que no vi quién se fue. Estaba anotando el... No, se fue el que estaba ahí sentado en la neverita. El que ya le había sacado amarilla no estaba allá. Que es el hermano de Martín. Mirá la Sosa, mirá la Sosa. Uy, Sosa desde la tribuna. ¡Va, Pablo! ¿Se fue por el fondo? Sí. Si el cuarto se da cuenta. Le va a quedar chico acá, 45 minutos, Sosa.
A Palleres, saliendo con pasacote del fondo. Gana Guaraní de Franco 2-0. Partido de ida del torneo regional Federal. Hoy con otra actitud, hoy con otro esquema. Atención. Cuando se rebalaba y saca Lesnar. ¡Pum! Para arriba. Y bien arriba fue ese balón. Gamarra con Mota. Disputa del balón. Sintió el golpe el equipo de La Picada. Golpe duro. No apareció en el partido hoy Santi Benítez, el jugador de La Picada. Con un hombre de más. Y con 2 llegadas desde el tiro de pelota parada, Guaraní los complicó y lo terminó. Sí. El grito para Laza, si estaba bien, para Lazaneo. Del DT expulsado de Guaraní acá en la tribuna. Cuando Sosa. Va Gamarra, la tiene Sosa, la juega otra vez con Gamarra, la pisa Gamarra, avanza Gamarra, la pierde, está Monzón Cabral, va Piedrita, la avanza Piedrita Cabral, va Monzón, va hasta el fondo, la pelea con Milciades, gana Milciades, Zarza, falta dura de Cabral, Zarza, Sosa, Gamarra, toca y toca La Picada con Benítez. Va Santi Benítez. Se acerca de Milciades. A Benítez con Gamarra jugando. Gamarra, otro que tampoco terminó a aparecer Gamarra, que es fundamental para La Picada, para el Tren del Oeste. Mazacote, Zarza. Juega La Picada. Se defiende Guaraní, Antonio Franco. Están con 10. Va Santi Benítez. Va Benítez. Anima a Benítez. Remata a Benítez. Bien por Benítez, tiene que animarse a esto La Picada. Probó de afuera. Ya que no puede llegar con claridad por la buena defensiva que tiene hoy, que tiene siempre Guaraní Antonio Franco. Como decías, Tucu Gamarra no terminó de aparecer. Poco se mueve en el banco de La Picada. Me parece que viene Facu Barreiro, Facu Cabrera, perdón. Cabrera. Barreiro es el jugador de Tokio. Facu Cabrera se viene, me parece. Atención, la tiene Monzón Cabral. La pisa Monzón, la tiene Cabral, Monzón Cabral. La pierde Monzón Cabral. Cristiano Benítez, Pablo Mota. Sí, también. Para mí el que se va es Guido da Silva. Mazacote. Chávez. Pierde Zarza. Atención, son 3, 2 contra 2. Abriéndose, termina recuperando. Ahora muy bien Zarza. Cuando se venía el Tarrito Pérez. Gamarra. Va Gamarra. Abriendo el balón con Milciades Benítez. Hacia atrás con Mazacote. Circula el balón La Picada. Pero no mucho más. Corta Lesnar. Le han partido el 2. Benítez. Va Santi. La tiene Santi Benítez. Macamota. Gamarra. ...23 del segundo tiempo... ...0-0... ...perdón... ...2-0 gana Guaraní... Se viene Facu Cabrera con la número 18... ...cuando salga la pelota... ...Baje que se toma su tiempo... ...tranquilamente... ...buen resultado que está sacando Guaraní... ...jugando como local... ...se definirá todo en 7 días... ...o en 6... ...o en 5... ...vamos a ver... ...que sean 6... ...saca Morales... Sosa. La Picada no se dio cuenta todavía que con Morales y con Lesnar, esos pases altos, pases largos, no sirve. Porque no pasan. No pasan la pelota. Quizás jugar por abajo sería la otra forma, pero los pelotazos largos por arriba no sirven. Le queda para Lazaneo. La tiene Lazaneo. La pisa Lazaneo.
Llega al centro. Queda para Monzón Cabral. Es tan chiquito Monzón que le pasó por arriba el balón. A Barzala. Corta bien. Morales. Pierna arriba de Barzala, ¿eh? Ahí la cobró, verá. Después se va a venir el cambio. Entra Facu Cabrera con la número 18. Mirá. Sale un defensor, mirá. Sorprende, ¿eh? Saca un defensor. Se retira. Martínez. Así es. Se retira con la número 3, Gustavo Martínez en la picada. Uno más arriba, con 3. Benítez, Guido da Silva y Facu Cabrera. Segundo cambio para la picada. En Villacabello es un reducto más complicado. Un remate de Benítez. El pif que termina llegando para Palleris. Atención, va Pérez. Mazacote, presiona para el territo. Va Pérez. Toda la cancha se cruzó Pérez, ¿eh? ¡Pum! De Weiser. Al centro cívico fue. Mazacote. 25 del segundo tiempo. Bien, sale toda Sasa. la carne al asador por parte de Omar Benítez. Lo saca a Santiago Benítez a jugar por izquierda, un poquito más afuera. Retrasado y bien arriba. A Facu, Cabrera, Guido da Silva y a Barzala. A Barzala los tres bien arriba, bien marcadito. El chiquitín. Seguro Sosa te dará pensando otra variante. Que no sea defensivo porque... será complicado al fin de la semana. Ojo, con las indicaciones de Franco Sosa desde la tribuna. Mota. Para Cabral, habilitado, dice línea. Va Cabral, hasta el fondo. Va para la Ceneo. La pierden. Saca Benítez. Zarza. Va con el Santi. Va Santi Benítez. La pierde. Falta, infracción de Millán contra Barzala y tiro libre a favor de la picada que buscará meter este balón dentro del área. Gamarra le dice deja. Claro, es un balón para meterlo dentro del área. Claro, ahora tiene, suma uno más a Facu, a Facu Cabrera para poder cabecear y buscar el descuento desde arriba. Le puede salir bien a Omar Benítez para descontar o empatar el partido, como le puede salir mal, de que Guaraní le haga 1 o 2 goles más. Va Gamarra, sale Guillermo Vázquez, contiene ese balón, seguro el arquero de Guaraní y Franco. Gran partido de Rodrigo Lechner, buen partido de Pablo Mota. De Barrientos. Y otro gran partido de Barrientos, sí. Y bien Vázquez también apareciendo en los momentos que tiene que aparecer. Va Lasanio, va Juan Manuel. La pierde con Santi Benítez. Va Benítez. Empezamos a buscar la figura del partido en 28. Del segundo tiempo. Gamarra. Zarza, Chávez, circula el balón con Zarza, la pierde Zarza, infracción de Lazaneo, dice Rodrigo López, y un tiro libre de mitad de campo, que otra vez va al área, apura rápidamente, va para Gamarra, tiene Gamarra, corta Cabral, a Gamarra, cerca, hace sombra, Pablo Mota, Chávez, la juega Chávez, por abajo, Cabrera, Mazacote, que le ganaba a Lasanillo, pero iba para nadie, se va por el fondo, será salida para Guaraní, Antonio Franco, que en 29 del segundo tiempo gana 2-0 y gana bien.
Bien, le pregunta a Lazaneo Sosa de nuevo si está bien. Juan, ¿está bien? Y Lazaneo le dice, sí, como deja de preguntar. ¿Eh? Está bien, Lazaneo. Un cambio nomás realizó Guaraní hasta el momento. Recordemos que está con 10 jugadores. Va Lazaneo con Mazacote, la gana Lazaneo para Cabral, la pierde Cabral. Chávez, Gamarra, la juega Gamarra, piensa Gamarra, busca Gamarra, la pierde Gamarra. Schweizer, Pérez, va el Territo Pérez. Jugando con Barrientos. Para Pérez, va con Barrientos. Por el medio con Pablo, gana Zarza. Cabrera, la juega Cabrera con Barzala, la tiene Barzala, a Daniel, jugando cortito con Sosa, avanza Sosa, sigue jugar hacia atrás con Benítez, otra vez con Sosa, va Emanuel, va con Benítez, corta justo Monzón Cabral, la gana Cabral, la juega Cabral, sale con Millán, va para el Lazaneo, la ganará Cabral, no, la gana Barzala, en 30. Chávez, Benítez, va por la izquierda la picada, en busca va Benítez, entre dos, avanza Benítez, va por el medio, va Benítez, pasa entre tres, va Benítez, se anima Benítez, corre Benítez, muy solo Benítez, hizo la personal, le terminó perdiendo. Gamarra, la juega Gamarra con Sosa, se viene la picada. Va Gamarra, falta, infracción de Lazaneo, dice Rodrigo López. Amarilla para 9. Tarjeta amarilla contra Zarza, que ligó por todos lados. Se vienen 2 cambios en la picada. Se va a venir Carlos Tote Ayala y me parece que Nahuel Ventos. Sosa busca el descuento. El Tren del Oeste. Va Sosa. Se prepara Sosa. Está Benítez. Por el medio. Va Sosa para Mazacote. Ni Mazacote ni Morales. Bien, y se vienen Carlos Tote Ayala con la número 14 y se va a venir Román Nahuel Ventos. Ahora sí, toda la carne en el asador, Bien ofensivo, vamos a ver si sale Guido da Silva, que se lo ve agotado. Si quizás sale Sosa o hace un cambio más defensivo. Ayala suele jugar de defensor o de volante ofensivo. Bien, y se va Milciades Benítez, como bien decíamos, por Carlos Tote Ayala y sorprende, mirá, sacándolo a Esteban el Tucu Gamarra y entra Nahuel Ventos con la número 15. Ayala por Benítez. Ahí va Ayala sacando el lateral. Y la otra variante me dijiste era Ventos. Gamarra por Ventos. Entra Nahuel Ventos y sale Gamarra. Perfecto. Se viene la picada, atención. Va por abajo para Benítez. Estaba Da Silva, ahí estaba Da Silva. Cortando junto Morales. De otra gran actuación también. El 6, el otro defensor central de Guaraní, Antonio Franco. Tote Ayala es más extremo que nunca, ¿no? Tote Ayala, que jugó también en Guaraní Antonio Franco, recordemos la temporada pasada. Fue parte del plantel. Hoy jugando nuevamente donde nació, en el Tren del Oeste. Como Mazacote también estuvo. Exactamente. La temporada anterior. Estamos en cuartos del torneo regional. En la región litoral norte. Cuartos de ida.
aquí en Villasarita. La vuelta será en una semana en Villa Cabello. Por ahora el Tren del Oeste va a tener que remontar desde su casa. El resultado prácticamente todo el segundo tiempo estuvo jugando con un hombre de más. A los 45 del primer tiempo fue expulsado Ángel Piz. A los 13 del primero, gol de Juan Manuel Lanzaneo. A la 14 del segundo, Schweizer de cabeza tras un gran tiro de esquina de Pablo Mota, que en este momento se tira en el campo de juego en la mitad de cancha. Siente un dolor. Sí, mucho desgaste para Pablo Mota, uno de los más veteranos que tiene la franja. Se corrió todo el gato, te digo, uno de los jugadores más destacados del partido, buscando, defendiendo, dando pases, recibiendo la pelota. Ahí se levanta, pero vamos a ver si será variante para la franja o no. Guillermo Vázquez va a sacar este balón. 35. Esto es Verbo Producciones. Pionero en transmisiones multiplataformas. En YouTube, Verbo Producciones Oficial. Zarza. Y amarilla la Saneo, Era para amarilla y era la segunda. No llegó a levantar toda la pierna, pero fue jugada de peligro. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta y de compartir con tus amigos. El pelotazo, atención, pica y a las manos de Guillermo Vázquez. No te olvides de la campanilla para no perderte de ningún evento y sobre todo cuando veas en la semana lo que va a ser el partido de la picada ante Guaraní Antonio Franco. Cuando lo veas, si ya tenés la campanilla, lo vas a ver y lo vas a identificar al toque. Para no perdértelo. La revancha. Atención, la termina regalando Ventos. Millán para Lazaneo habilitado. Offside, Regresaba, bueno. Parece que es un buen momento para que Guaraní haga variantes. Se quedó sin energías, se quedó sin ideas. Lo tenés al Tarrito Pérez jugando en el medio campo, más o menos. Es Weiser más defensivo que otra cosa. Y Mota ya corriendo las últimas fichas en este partido. No da más a Pablo Mota, mirá. Se inclina. Sí, cansado, pero no veo ninguno. Todos con pechera, Ahí pidió el cambio. Pidió el cambio, sí. Mota. Sí, habilitado. En posición adelantada, sí. Sí, con este calor y correr todo lo que corrió el Gato Mota. Vamos a ver qué variante va a meter Sosa, que ahí se acerca a su ayudante. Me parece una buena opción Manu Roa o Denis Benítez. Sale Zarza. Va Mazacote. Juega con Zarza. Solo Palleres en el campo de la picada. El resto todo en el campo de Guaraní Antonio Franco, que está defendiendo en este momento. Atención, el remate. Rebotaba en Morales, tiro de esquina para la picada. El remate era de Facu Cabrera. Y se anima el Tren del Oeste. Después de tanto buscar, tiene un córner nuevamente, Mucho mejor el segundo tiempo del equipo de Villa Cabello. Agotado el Gato Mota, lo estamos viendo en cada jugada, pero no viene ningún cambio. No, eso que estoy observando no. Muy quietos los suplentes de Guaraní en el córner. Y Vázquez que se toma todo el tiempo del mundo.
39 del segundo tiempo. Va a sacar Guillermo Baquet desde el fondo. Corta Chávez. Schweizer. Zarza. Sosa. Chávez. La tiene Manuel. Va Sosa. Va por el medio Sosa. Avanza Sosa. Se la juega Sosa. Benítez. Se la pierde. La pisa Cabrera. Abriendo con Ayala. Toca y toca la picada. Zarza. Atención. Saca Morales. Mota. Que no da más Mota. Ya no sabe más cómo pedir el cambio Mota, ¿eh? Sí. Más Acote. Saliendo del fondo. Juega la picada. Santi Benítez. La tiene Benítez. La pisa Benítez. Chávez. Va para Benítez. Entre dos va Benítez. No puede Barrientos. Despeja el Schweizer. Ayala. La tiene Ayala. La juega Ayala. Jugando con Sosa. De frente al arco. Va Sosa. Se anima. Sosa. Schlesner. Cabral. La pisa Cabral. La pierde Cabral. La tiene Sosa. La juega Sosa. La pierde. Y se vendrá la contra. Son 3 contra 3. Se viene Guaraní Antonio Franco para liquidar el partido. Corta justo. Cuando vemos todavía un hombre tirado en la picada. Sí, me parece que está calambrado Sosa. Emanuel Sosa, el número 8. ¿No debe conocer los suplentes que tiene Sosa? Ahí se prepara. Se viene Manu Roa. Imagino que el cambio es cantado por Pablo, ¿no? Mota. Que se acercó como pudo. Hizo seña como pudo. Sí, está ahogado Mota. Cambio, dice. Yo voy al cambio, dice Mota. Asegurándose que es él el que tiene que salir, ¿no? Que no se equivoquen, ¿no? Ahora pide. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 42 va. No, mirá, lo sacó a Lazaneo, ¿eh? ¿A Lazaneo? Sí. Mota no entiende nada, ¿eh? Merecidos los aplausos para Juan Manuel Lazaneo, el autor del gol. Ingresa con la número... Ahí le tira un chiste a Barinaga. Lo me saca, le habrá dicho, ¿no? Sí. Andaba y sale, ¿quién entra por mí? Dijo. Bueno, se fue Juan Manuel Lazaneo, entró Roa. justamente Juan Manuel Roa. Manuel Roa, perdón. Bueno, en esta estuvo bien, la verdad. Y mirá, puso un defensor más. Son 6 defensores. ¡Sosa! ¿No te contaron por qué volví, por qué llegaste acá? Ojo, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo que llegaste hasta el banco de suplente? Bueno, Sosa. Por favor, Sosa. 6-2-1. Si vamos por línea de Casi cada el mismo jugador. planteo, 6-2-1. Sí, 6 defensores, 2 mediocampistas y un delantero. Casi el mismo planteo, te digo, ¿eh? Se termina la noche. Se termina el encuentro. 43 del segundo tiempo. Bengalas. En No. las tribunas. ¿No le pasaron la planilla a Sosa antes del partido? Conociendo a mis jugadores, se llama la película. En el banco suplente, Guaraní Antonio Franco. Pablo Mota dijo: cambio, el cambio para mí, ¿no? No salí gol. Entonces después Sí. preguntó: ¿cuánto va? ¿Cuánto va? Y cuando le ¿Cuánto va? dijeron 42, bueno, está. Bueno, son un par de minutos más nomás. Y ahí le tiró un chiste a
a Barinaga, que está acá abajo. Se va a venir Claudio Gastón Ríos con el número 16. Agotando cambios. La picada que no supo convivir con el hombre de más. Un pésimo partido, te digo, este segundo tiempo, ¿eh? Muy poco de Guaraní, muy poco de la franja. Un equipo con tan buenos jugadores no provoca mucho peligro, ¿eh? No, y provocó esos 2 tiros de esquina y en el segundo entró adentro. Sí, el segundo entró con el buen centro de Mota. Bueno, se va Manuel Ríos, que está calambrado. Y entró el otro Ríos, Claudio Gastón Ríos. 5 más. Anote, Martino, 5 más. Hasta los 50 vamos. O Sosa se fue. Qué peligro. Sosa se fue, Manuel Sosa. Bueno. Perdón. Manuel Sosa. Para mí. 45. 5 más, dijo López. Dale que se me va el colectivo, López. Es un peligro dejarlo en juego a Mota, ¿eh? Sí. Porque se podría lesionar, un desgaste, un desgarro, un calambre. Benítez. Porque corre todas, mirá. Y ahí va. Oh, ahí cayó. Cayó. No se va a levantar ni de casualidad, ¿no? Está con 9 para Guaraní. Bombazo y falta de Barzala. Tarjeta para él. Para el 17. Acalambrado, ahí está. Mirá, pegale un grito a Sosa, por favor, a Franco Sosa. Franco, tiene que salir Mota. Marcar el cambio. Que lo ponga a Benítez. ¿Cuántos defensores le queda? O a Doelo. Capaz que lo meta a Velo, ¿eh? Capaz que lo meta a Velo. Ahí llamó uno, mirá. Ahora mirá, mandó a calentar uno, mirá. Metió un pique y ya está por entrar. Vamos a ver quién es. No, le levantó el dedito pulgar, ¿eh? Le dio el consentimiento. Sí. Franco Sosa diciendo, vos querés salir, bueno, dale. Dale, no hay drama. No hay drama, ahora sí puede salir, Pablito. Le dijo a Pablo, avísame cuando querés salir. No me di cuenta todavía. Es increíble, ¿eh? Me parece, esto es punto de vista. Me parece que no conoce todavía a todos los jugadores. Claro, ¿no? Por eso te decía, la película se viene conociendo a mis jugadores. Aprendiendo recién. Ya va a venir Doelo, me parece, ¿eh? Va Doelo, el 17. Laureano, a ver. Laureano Doelo. Y a todo esto Guaraní Fuengo presiona. A ver si gana el córner. No, mirá, se viene Lautaro de la Cruz. El 14, Lautaro de la Cruz. Vamos a ver quién se retira. A ver si se cumple. Ahora sí, se va el capitán. Se va Mota. De gran partido, Pablito Mota. Le deja la cinta a Lechner. Y los aplausos que caen de la tribuna para el partidazo que hizo este señor. La Pablo figura, Mota. Sin lugar a dudas. Pablo Mota, la figura del partido. Corrió hasta donde no pudo, ¿eh? Pidió el cambio allá por los 20 del segundo tiempo. Tuvo que tirar, ¿viste? No le hacían caso. Y a los 40, mirá, ahí le saludó a Barinaga. Un saludo para Barigol. Y entró Lautaro de la Cruz con la número 14. Y a todo esto ya pasaron 3 de los 5. 48 del segundo tiempo. Gran resultado se está llevando a la zona oeste el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Sin ideas. Desde el comienzo, el equipo de Villa Cabello no encontró algún huequito como para poder lastimarlo a Guaraní de Franco, y estando con un hombre de más, no supo. Metió todos los cambios posibles y hasta lo que no tenía. Y así todo no le complicó la noche a Guaraní Antonio Franco, que se lleva un súper resultado en el partido de ida aquí en Villa Sarita del torneo regional Federal Amateur. Cuartos de ida. La vuelta será en una semana en Villa Cabello. En un reducto mucho más pequeño y más complicado todavía. Monzón Cabral la recupera. La tiene Cabral.
buscaba Roa. La tiene Ayala. Va Chávez. Barrientos. La gana Barrientos. Otro de gran partido Barrientos. Sale Barrientos. Termina regalando. La tiene Nahuel Ventos. Va Ventos. Entre dos Ventos. Cabral. Lo terminó. ¿Lo terminó? Final del partido. Ganó Guaraní Antonio Franco. En un discreto para abajo. Partido de Rodrigo López, el árbitro de esta tarde-noche. Guaraní Antonio Franco 2, La Picada 0. Gran triunfo que se lleva en el partido de ida de la franja. Cambió algo de lo que ocurrió hace una semana atrás. El técnico recién está conociendo a sus jugadores. ¿Hubo un cambio de esquema? Hubo. ¿Hubo gol? Sí, hubo gol. ¿Estuvo mejor Lazaneo? Y apareció y metió el gol. Pero para soñar, digo, falta mucho todavía. Pero el que también quiere soñar es el Tren del Oeste, que no tuvo ideas, no supo cómo convivir con ese hombre de más para poder desequilibrar y tenerlo en un arco a Guaraní Antonio Franco. No lo supo concretar en el campo de juego. Tal vez la idea la tenía el técnico, por eso de tantas variantes, pero no pudo. Ahora sí, se va aplaudido, un poco más aplaudido del fin de semana pasado, pero tan solo un poco más. Es que falta todavía asemejarse a ese Guaraní Antonio Franco de hace una temporada atrás. Ganó bien la franja, gran resultado para lo que va a ser dentro de una semana la revancha. 2-0 para Guaraní. Poco menos de 7 días para el nuevo técnico, ¿eh? Tuvo pocos días de entrenamiento, pocos días de preparación para este primer partido que, bueno, resultó de buena manera por 2 goles que encontró en esta noche Guaraní Antonio Franco. El primero de una buena jugada de Piz que termina definiendo Lazaneo. Hubo un cambio de esquema, como bien decías, Fer, línea de 5, muy defensivo por lo que se mostró hoy Sosa, muy defensivo porque decidió meter un defensa más, terminó jugando con 6 defensores. Obviamente no tiene recambio arriba Guaraní, ¿eh? No. Hoy estuvo el Gato Mota, estuvo el Gato Almirón, perdón, estuvo el goleador del partido, pero después no tuvo un recambio. Monzón Cabral fue el recambio para jugar arriba. No hizo nada Cabral. Que no entró a jugar de punta a punta, como digamos. Caruso, no sé qué pasa con Caruso. No escuchamos nada. Sabemos que Barinaga la tiene complicada y para un largo tiempo, igual que Domínguez, pero después no hay mucho más arriba, ¿eh? Es así. A ver, ¿tendrá que sacar algún canterano? No sé. Hoy lo vimos un ratito a Lautaro de la Cruz, muy poco. Laurano Doelo está. Lo cierto es que Guaraní empieza a jugar instancias decisivas. Por ende, tiene que encontrar su forma de juego rápidamente. Hoy jugás con La Picada, jugás en tu cancha, ganás 2-0 con 2 goles que llegaron aisladamente. El de Lazaneo con Piz después de una pared y un centro en el segundo tiempo que fue lo único que hizo Guaraní Antonio Franco. Después 2 remates que encontró Palleros, que para mí también fue una de las figuras del partido en cuanto a la visita. Y La Picada no puede con el físico que tiene Guaraní, ¿eh? No. Se nota la diferencia. Pero bueno, sí. Ahí está Caruso, mirá, entrando al vestuario. Sí. Se ve que hoy quedó afuera del banco, ¿no habrá ido a entrenar en la semana? O... Como Cardoso. Claro, como Cardoso también. Faltó ahí en el medio algo más. Pero bueno, probó este nuevo esquema, que es el traicionero línea de 5 que vos le podés ver como defensivo, porque terminó defendiéndose con 6 Guaraní Antonio Franco, sí. Porque metió un defensor más en un cambio. Recordemos que hace una semana atrás hizo lo mismo, lo hablábamos con Jonathan en la previa y en el entretiempo. Hace una semana atrás era un paredón esa línea de 6 que terminó haciendo Carlos Malazú en sus últimos minutos como técnico. Acá, si bien no terminó de atacar del todo, La Picada no le llevó contra su arco a Guaraní Antonio Franco, se armó en la línea de 6, en esos 2 bloques de 4 jugadores. Sí.
de 6-3 jugadores, porque el arquero está atajando, pero de 6-3 era dos líneas muy claras y prácticamente casi no tenía para el contraataque. Es como que se defendió, aseguró el resultado, pero no mucho más. Al principio le funcionó, con Pizza en cancha. Después Miguel Ángel Piz fue expulsado. Para mí, muy excesiva la reacción de Franco Sosa. En su primer partido duró solamente 45 minutos, menos de 45 minutos, porque lo Bueno, sí. expulsaron antes. Vamos a ver, de aquí a lo que se viene, le va a quedar una semana más de trabajo para conocer más a los jugadores, a Sosa. Veremos qué pasa. Es un nuevo cuerpo técnico que tiene la franja. Lo vivimos en Crucero del Norte con el recambio en su momento Ricardone, que entraba al equipo colectivero cuando Crucero estaba entre los 3 primeros. Sí, sí, la verdad, bueno. Ese recambio a mitad de temporada no le sirvió de nada. Fueron cada 4 partidos era un técnico nuevo. Así terminó Crucero del Norte, con técnicos que no se conocía mucho, que estaban dando sus primeros pasos, con técnicos que ya se sabía de lo que podía dar, pero no dieron la talla tampoco. Y gracias a Miguel Salinas terminó peleando hasta el último y gracias a los otros equipos que tampoco terminaron de sumar lo suficiente. Pero hasta casi la última fecha tuvo su chance Crucero del Norte. Imagínate vos lo que es ese torneo, lo que es, lo complicado que es. Y cambiando 5 técnicos casi terminaba clasificando entre los 8 mejores. Hizo la lógica, lo que tenía que hacer, lo que se propuso como primer gran objetivo, que era mantener la categoría. Eso lo cumplieron. Ahora, en esta categoría, donde tenés mano a mano, donde prácticamente desde la primera fecha en la zona de grupo ya es mano a mano, porque era una zona de 3 y en donde perdías se te complicaba todo. Casi se le complicó a la aplicada justamente en un par de derrotas que terminó sufriendo Sí. hasta el último partido que no lo jugó, terminó sufriendo su clasificación. Pero bueno, esto es así, es mano a Es mano, fútbol. es fútbol. Y en el mano a mano, este Guaraní no tiene nada que ver con el Guaraní de hace una temporada atrás. Puede ser para cualquiera. Claro, eso no significa que no tenga chance, que no la pueda pelear. La categoría tiene y la mayoría de los jugadores que estuvieron en aquel momento están. Tal vez no tiene mucho recambio, Sí. como sí lo tuvo hace una temporada. Y recambio de categoría, digamos. Sí, lo Pero tenía Balcia Jacomo, aquel tremendo goleador de la temporada Ardetti en pasada. el mediocampo Exactamente. central, pero Varios jugadores importantes que, bueno, hoy Guaraní tiene que reincorporarse. Mira, lo llamativo, mira Martín Benítez hablando con el cuerpo técnico de la picada. También está el Tucu Gamarra, está Milciades Benítez. sí. Bueno, recordemos que Martínez, digamos, Accionista. sí, ayuda mucho, colabora mucho para que la picada, bueno, consiguió los sponsors, consiguió, bueno, nueva camiseta, aporta mucho, digamos. Es un chico nacido casi prácticamente en Villa Cabello, es un club en el cual su familia se aferró mucho, los Benítez, y él, bueno, también a su vez es una... yo no tengo esa duda, creo que la inferior habrá hecho la escuelita de fútbol de la Picada, creo que habrá participado en su momento, después creo ya viajó para Buenos Aires, para Independiente, donde, bueno, tuvo su salto de calidad, participó en la selección argentina, un jugador de selección, hoy está en Brasil, ya está en su tercer club, arrancó en Vasco da Gama, un Gremio si no me equivoco, y ahora está en San Pablo. La verdad, Hoy en la segunda división, su pase pertenece a San Pablo, pero está en la segunda división de la, bueno, de la división brasileña de fútbol. Pero está bueno porque no se olvida sus raíces y sigue apostando por el fútbol posadeño. Exactamente. Y bueno, ahora aprovechando ya el parate, esas cuestiones, viene y está más cerca. Y obviamente está ahí, hablando. Pero bueno, nosotros nos vamos despidiendo, Jonathan. Será dentro, ojalá sea el sábado. 6 días. Sí, sí. Dígalo, 6 días. Que sean 6 días y nada más. No vamos a decir más nada. A todos, muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron hasta el final. A todos muchísimas gracias por su buena onda. La verdad, que nos hace muy bien que no tienen buena onda. Y nada, muchas gracias a todos. Jonathan Dinelli acá en los comentarios, gracias. Un placer como siempre, Fer, un placer.
En cámara Diego Córdoba y quien les habló Fernando Martino en los relatos. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Chau, chau y muchas gracias.